¿Qué fue? Antes de irnos de vacaciones, nos habíamos quedado en la página 30 del texto, en la introducción, y, y habíamos llegado a un lugar en el que el autor empezaba a hablar de la manera en la que Simón entendía el taylorismo eh, y las relaciones entre el taylorismo y el método cartesiano. Y llegados a ese punto, habíamos dicho, claro, no podemos terminar de entender lo que está diciendo Simone Weil sin saber más o menos un poquito de qué es lo que dice Descartes, ¿no? Para que ella esté asimilando el taylorismo, el método cartesiano, qué es lo que ha pasado. Y afortunadamente Elida no está entre nosotros para dejarme por mentiroso, porque yo estoy seguro que Elida hubiera dicho inmediatamente, Jorge, no hace falta explicar a Descartes para entender lo que dice Simone Weil. Pero ya sabéis que a mí me puede la pasión. Y como esto va de filosofía, claro, llegamos a un personaje como René Descartes y, hombre, por favor, a mí se me estrujaría el corazón si pasáramos por encima de este asunto sin leer un poquito, Profundizar. ¿no? Sin leer un poquito de Descartes, del cual ya os anticipé en la sesión anterior que no solamente es un gigante del pensamiento universal, sino que además es una de las plumas más brillantes de la historia de la filosofía. Leer a Descartes no solamente ilumina el camino, sino que ensancha el alma, ¿no? Es una literatura tan brillante, tan bella, tan socarrona, a veces divertida, ¿no? Que, bueno, pues yo creía que, bueno, por lo menos hacer unas pinceladitas por encima del trabajo citado por el autor merecía la pena. Unas pinceladitas, nada más. Sabéis que a mí a veces me puede el entusiasmo y en esta ocasión he tenido que autocensurarme y reprimirme porque si no nos tirábamos 3 meses con Descartes. ¿Eh? Pero, pero esta mañana empecé a meterle tijera al texto y dije, Jorge, céntrate, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a limitar la lectura en principio solamente a los primeros dos pasajes del discurso del método y os haré algunas recomendaciones y, por supuesto, estoy seguro que en el momento en el que hoy apaguemos los ordenadores, vais a ir todas corriendo a los materiales que os voy a colgar para seguir leyendo a Descartes. No me cabe la menor duda. Os voy a hacer unos pequeños comentarios al texto antes de empezar a leerlo. Lo comparto en pantalla. He hecho una selección, le he añadido cositas como siempre, ¿vale? Eh, y yo creo que una vez hecho esto, vais a leer esos párrafos de Simone Weil con otros ojos, con otra mirada. Vamos allá. El texto que vamos... bueno, esta es la edición Sí, magnífica edición de Austral, en la traducción de Manuel García Moreno. Si veis el índice lo he modificado para que tengáis un mapita de qué va la obra, ¿no? De qué trata la obra. El discurso del método, bueno, en este libro, digamos, tenemos dos obras, ¿no? El discurso del método y las metafísica, meditaciones metafísicas, ¿vale? metafísicas. Nosotros solo vamos a
a leer de forma conjunta el prefacio, la primera parte y la segunda parte. Nada más, ¿vale? La primera parte veremos que es una pequeña introducción que hace Descartes a la obra. En la segunda parte habla sobre el problema de la duda y las reglas del método, que es lo que nos interesa de cara al texto de Simone Weil, pero el resto del libro es brutal. Es decir, aunque solo vamos a leer eso, el resto del libro merece toda vuestra atención, toda vuestra atención. La tercera parte, una vez establecidas las reglas del método, la tercera parte consiste en unas reglas para una moral provisional. Dice Descartes, dice, bueno, yo he establecido el método con el que tenemos que encarar cualquier aproximación a la verdad, ¿no? Eh, pero, pero mientras aplico el método para poder llegar a esas verdades, yo tengo que vivir. Y esa vida exige una moral provisional, nos dice Descartes, hasta que podamos alcanzar la moral definitiva establecida racionalmente. Como mínimo, va a decir él, obedecer las leyes y costumbres de tu país. No vaya que te metan en la cárcel. ¿No? En segundo lugar, mantenerse firme en la acción una vez que se ha determinado la dirección de los actos. Eso que diríamos, Pepa, los planes están para cumplirlos, ¿no? Y en tercer lugar, anteponer el orden del mundo a los propios deseos. Si yo descubro en el mundo o creo descubrir en el mundo unos principios, unas leyes que lo gobiernan, bueno, pues subordinar pacientemente, humildemente, mis deseos a ese orden del mundo. En la cuarta parte es probablemente la más importante, la más citada y la más estudiada del discurso del método. La famosa duda metódica, y donde se desarrolla, donde se despliega el argumento este de pienso, luego existo o pienso, luego soy. Y por supuesto, las pruebas de la existencia de Dios y del alma humana. La quinta parte, él la dedica a problemas de luz, física y biología o medicina. Debemos ser conscientes de que cuando él publica este texto, él lo publica junto con tres ensayos de física. Por cierto, él publica este texto de forma anónima. No vaya, no vaya que la Inquisición le fuera a pedir cuentas sobre alguna de las cosas que decía. Y eso que se había mordido la lengua hasta hacerse sangre una y otra vez, ¿no? En esto. Y por último, la sexta parte, que yo la he extractado para poderla leer juntas, pero me da miedo cansaros. La sexta parte es un texto magnífico sobre por qué ha escrito lo que ha escrito y por qué no ha escrito lo que no ha escrito, y sobre las reglas generales que debería seguir cualquier investigación de la naturaleza. Como veis, este pequeñísimo texto, que es un texto que apenas tiene 60 o 70 páginas de longitud, es un texto que aborda cuestiones de la mayor importancia en la filosofía y que precisamente por eso no solamente dio rápidamente la vuelta al mundo y transformó a Descartes en una eminencia conocida en todo el orbe, sino que además está en la base, en el fundamento
de todo el mundo moderno y contra el que se va a debatir tanto la Ilustración como toda la filosofía posterior. Dice el traductor en, en la presentación de la obra, dice, el cartesianismo hace mucho tiempo que murió. El pensamiento de Descartes, sin embargo, pervive y pervivirá mientras exista como guía de reflexión la libertad de pensar. Este principio constituye la más deliciosa fábula que el hombre pudo inventar, y eso se lo debe la humanidad en buena parte a Descartes, y especialmente a estas dos obras que el lector tiene en sus manos. Leer a Descartes es uno de los mejores ejercicios para mantener vivo el más importante impulso de la filosofía moderna, una duda previa absoluta, un escepticismo como punto de partida del genuino saber. Con todo, el principal mérito del que pasa a ser el primer racionalista oficial de la historia de la filosofía ha consistido en su matizada crítica al pensamiento dogmático. Nada efectivamente puede ser aceptado en virtud de una autoridad cualquiera. Este héroe del pensamiento moderno, en palabras de Hegel, ha llevado a la filosofía por caminos apenas percibidos anteriormente, atreviéndose, por decirlo en palabras de D'Alembert, a enseñar a las buenas cabezas a sacudirse el yugo de la escolástica, de la opinión, de la autoridad, en una palabra, de los prejuicios y de la barbarie. Y con esta rebelión, cuyos frutos recogemos hoy, ha hecho a la filosofía un servicio más esencial, quizás, que todos los que a ésta debe a los ilustres sucesores de Descartes. Casi nada, ¿no? Dice Morente de Descartes. Y como veis, el discurso del método tiene un subtítulo. Para bien dirigir la razón, para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Este texto se publicó de forma anónima en Holanda en 1637 como prólogo a tres ensayos de física y matemática. La dióptrica, un ensayo sobre la refracción de la luz, sobre los meteoros y sobre la geometría, todos ellos agrupados bajo el título de ensayos filosóficos. Se publicó de forma anónima. Y como veréis, si lo leéis a la parte sexta del ensayo, él renunció expresamente, haciendo esto, a publicar su obra completa, su física, que no llegaría a la imprenta hasta 14 años después de la muerte de Descartes. Tal era el miedo que le tenía Descartes a la Inquisición, y ahora veremos por qué. Descartes tituló esta obra Discurso del método para poner de manifiesto que no tenía intención de enseñar a nadie, sino solo de hablar, evitando así problemas con sus contemporáneos por las ideas vertidas en esta obra y evitando una posible condena eclesiástica como acababa de ocurrir 3 o 4 años antes con Galileo, que en 1633 había sido condenado por la Inquisición a causa de haber publicado el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, el copernicano y el ptolomeico, burlándose del ptolomeico, que por supuesto la Iglesia se echó las manos a la cabeza, que qué herejía era esa de ir en contra de los dogmas de la Iglesia. Y con la condena de Galileo encima de la mesa, Descartes renuncia a publicar su obra mayor, la física, y publica solamente el,
estos tres ensayos con este prólogo, de manera de poder empezar un debate, y de forma anónima, ¿no? De manera de poder empezar un debate intelectual alrededor de los temas que a él le importaban. Así estaban las cosas en 1630, 1640, cuando este magnífico texto es publicado. Si os parece bien, hechas las presentaciones, vamos a oír a Descartes. Monse, por favor, adelante tú. Prefacio. Si este discurso parece demasiado largo para ser leído de una vez, puede dividirse en 6 partes. En la primera se hallarán diferentes consideraciones acerca de las ciencias. En la segunda, las reglas principales del método que el autor ha buscado. En la tercera, algunas otras reglas de moral que ha sacado de aquel método. En la cuarta, las razones con que prueba la existencia de Dios y del alma humana, que son los fundamentos de su metafísica. En la quinta, el orden de las cuestiones de física que ha investigado y en particular la explicación del movimiento del corazón y de algunas otras dificultades que atañen a la medicina y también la diferencia que hay entre nuestra alma y la de los animales. Y en la última, las cosas que cree necesarias para llegar en la investigación de la naturaleza más allá de donde ha llegado y las razones que le han impulsado a escribir. Primera parte. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él que aún los más descontentadizos respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen. Fijaos con qué retranca empieza ya Descartes, ¿no? El buen sentido, la razón, debe ser la cosa que Dios mejor repartió en el mundo, ¿eh? Porque nadie se queja de que le falte. Adelante. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino que más bien esto demuestra que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres. Y, por lo tanto, que la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos las mismas cosas. Fijaos qué importante es lo que acaba de decir así, de forma ingeniosa, Descartes, y cuán trascendente es. Dice, el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo porque nadie se queja de que le falte, ¿verdad? Dice, y esto, dice, no puede ser que todos se engañen, ¿no? Dice, no es verosímil que todos se engañen, sino que más bien esto demuestra que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es lo que llamamos propiamente buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los seres humanos. Lo que es diferente en los seres humanos no es la facultad de juzgar. Lo que es diferente, lo que trae la diversidad de nuestras opiniones, no proviene de que unos tengan más facultad que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no miramos, no consideramos a las mismas cosas. ¿Eh? Nos viene a decir Descartes, dice, todos tenemos la capacidad de razonar. Todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de razonar, solo que unos pues la dedican a discutir del partido de fútbol y otros la dedican pues a discutir los misterios de la naturaleza o a entrenarse en las artes de la lógica, ¿no? Es decir, no es lo mismo una cosa que otra y no es lo mismo la formación que tiene una persona
estudiada, una persona experimentada, que una persona que no ha tenido las posibilidades de estudiar o de discutir, ¿vale? Pero la facultad, ya pasada la retranca, la facultad de juzgar es universal. Y eso es lo que nos hace a todos los seres humanos iguales en capacidades y en dignidad, ¿no? Continúa. No basta, en efecto, tener el ingenio bueno. Lo principal es aplicarlo bien. Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, como de las mayores virtudes, y los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos si van siempre por el camino recto, que los que corren pero se apartan de él. ¿Eh? No basta ser muy listo, tener el ingenio bueno, ¿no? Lo importante es aplicarlo bien, ¿no? Es aplicarlo bien. Y las almas más grandes, qué grandes aquí Descartes, las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, igual que de las mayores virtudes. Y los que andan despacio pueden llegar mucho más lejos si van por el camino recto, ¿no? Fijaos qué lección de democracia antes de que la palabra democracia entrara en el vocabulario general, ¿no? Continúa. Por mi parte, nunca he creído que mi ingenio fuese más perfecto que los ingenios comunes. Hasta he deseado muchas veces tener el pensamiento tan rápido o la imaginación tan nítida y distinta o la memoria tan amplia y presente como algunos otros. Y no sé de otras cualidades sino estas, que contribuyen a la perfección del ingenio, pues en lo que toca a la razón o al sentido, siendo como es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales, quiero creer que está entera en cada uno de nosotros y seguir en esto la común opinión de los filósofos, que dicen que el más o el menos es sólo de los accidentes, mas no de las formas o naturalezas de los individuos de una misma especie. Gracias, Monse. ¿Eh? Los seres humanos somos todos iguales y como mucho nos podemos distinguir, como mucho nos podemos distinguir por accidentes, pero todos tenemos en nosotros esa facultad y esa capacidad de razón o sentido. María G., por favor, continúa tú, pero sin temor. Pero sin temor, puedo decir que creo que fue una gran ventura para mí el haberme metido desde joven por ciertos caminos, que me han llevado a ciertas consideraciones y máximas con las que he formado un método, en el cual paréceme que tengo un medio para aumentar gradualmente mi conocimiento y elevarlo poco a poco hasta el punto más alto, a que la mediocridad de mi ingenio y la brevedad de mi vida puedan permitirle llegar. Pues tales frutos he recogido ya de este método, que aun cuando el juicio que sobre mí mismo hago, procuro siempre inclinarme del lado de la desconfianza mejor que el de la presunción. Y aunque al mirar con ánimo filosófico las distintas acciones y empresas de los hombres, no hallo casi ninguna que no me parezca vana e inútil. Sin embargo, no deja de producir en mí una extremada satisfacción el progreso que pienso haber realizado ya en la investigación de la verdad, y concibo tales esperanzas para el porvenir que en sí, entre otras Que ocupaciones, sí, entre las ocupaciones. que sí, entre las ocupaciones que embargan a los hombres, puramente hombres, hay algunas que sea sólidamente buena e importante. Me atrevo a creer que es la que yo he elegido por mía. La de filosofar e investigar la naturaleza, ¿no? Continúa. Puede ser, no obstante, que me engañe, y acaso lo que me parece oro puro y diamante fino no sea sino un poco de cobre y de vidrio. Sé cuán expuestos estamos a equivocarnos cuando de nosotros mismos se trata, y cuán sospechosos deben sernos también los juicios de los amigos que se pronuncian en nuestro favor.
pero me gustaría dar a conocer en el presente discurso los caminos que he seguido, y representar en ellos mi vida, como en un cuadro, para que cada cual pueda formar su juicio y así, tomando luego conocimiento por el rumor público de las opiniones emitidas, sea este un nuevo medio de instruirme, que añadiré a los que acostumbro emplear. Fíjate, María Mirar, compañeras, qué planteamiento, ¿no? Hace el tipo. Dice, yo no me tengo por nada especial, ¿no? Es decir, yo no considero mi inteligencia nada del otro mundo, pero he seguido un camino, que creo que me puede llevar a buen puerto. Y no obstante ello, podría ser que me engañara, ¿no? Podría ser que me engañara y que lo que yo creo que es oro puro, dice él, oro puro y diamante fino, no sea más que cobre y vidrio, dice. Por eso voy a escribir esto para dar a conocer lo que yo pienso de manera que cuando esto llegue al conocimiento público, y yo empiece a recibir del rumor las opiniones del resto de los otros seres racionales, pensantes como yo, que hay en el mundo, sea este un nuevo medio de instruirme, es decir, que yo aprenda de la discusión con mis iguales, ¿no? ¿Qué mayor canto a la ciencia pública, ¿no? Es decir, voy a hacer público mis investigaciones para someterlas al juicio universal y que de lo que los demás me digan, bueno, pues yo lo analizaré con la mejor buena voluntad y trataré de instruirme a partir de las críticas o recomendaciones que reciba de los demás. Gracias, María G. Magdalena, continúa tú. Mi propósito, pues, no es el de enseñar aquí el método que cada cual ha de seguir para dirigir bien su razón, sino solo exponer el modo como yo he procurado conducir la mía. En una carta ha explicado Descartes que si a este trabajo le ha puesto el título de discurso y no de tratado del método, es porque no se propone enseñar el método, sino solo hablar de él, pues más que en teoría, consiste este en una práctica asidua. Creía, en efecto, que la labor científica no requiere extraordinarias capacidades geniales. Exige solo un riguroso y paciente ejercicio del intelecto común, ateniéndose a las reglas del método. Dice en una ocasión: mis descubrimientos no tienen más mérito que el hallazgo que hiciere un aldeano de un tesoro que ha estado buscando mucho tiempo sin poderlo encontrar. Fijaos con qué humildad, ¿no? Es decir, él se mueve en todo este plano. Dice, yo aquí no le quiero enseñar nada a nadie, simplemente voy a exponer cómo he encontrado yo una manera de dirigir bien mi razón, igual que un aldeano que ha encontrado un tesoro, ¿no? O que cree haber encontrado un tesoro. Continúa. Los que se meten a dar preceptos deben estimarse más hábiles que aquellos a quienes los dan, y son muy censurables si faltan en la cosa más mínima. Pero como yo no propongo este escrito sino a modo de historia, o si preferís, de fábula, en la que entre ejemplos que podrán imitarse, irán acaso otros también que con razón no serán seguidos. Espero que tendrá utilidad para algunos sin ser nocivo para nadie y que todo el mundo agradecerá mi franqueza. Desde mi niñez fui criado en el estudio de las letras y como me aseguraban que por medio de ellas se podía adquirir un conocimiento claro y seguro de todo cuanto es útil para la vida, sentía yo un vivísimo deseo de aprenderlas. Pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, cuyo remate suele dar ingreso en el número de los hombres doctos, cambié por completo de opinión, pues me embargaba tantas dudas y errores que me parecía que, procurando instruirme, no había conseguido más provecho que el de descubrir cada vez más mi ignorancia.
Claro, qué grande, ¿no? Qué grande aquí Descartes, ¿no? Dice, yo fui educado en el estudio de las letras, ¿no? Y me puse férreamente en ese vivísimo deseo de aprenderlas, dice. Pero tan pronto como hube terminado los estudios, a cuyo remate se suele dar ingreso en el número de los hombres doctos, ¿no? Ahí estamos los doctores, ¿no? Claro, yo de pronto fui consciente de que estaba embargado de tantas dudas y errores que me parecía que en vez de instruirme no había conseguido más provecho que descubrir mi ignorancia. Continúa. Y sin embargo, estaba en una de las más famosas escuelas de Europa, en donde pensaba yo que debía haber hombres sabios si los hay en algún lugar de la tierra. Allí había aprendido todo lo que los demás aprendían, y no contento aún con las ciencias que nos enseñaban, recorrí cuantos libros pudieron caer en mis manos referentes a las ciencias que se consideran como las más curiosas y raras. Conocía, además, los juicios que se hacían de mi persona, y no veía que se me estimase en menos que a mis condiscípulos, entre los cuales algunos había ya destinado a ocupar los puestos que dejaran vacantes nuestros maestros. Es decir, si a mí que me consideraba un estudiante como a todos los demás, ¿no? Sin menos valía, yo estaba lleno de dudas y absolutamente seguro de las barbaridades que había estudiado, ¿no? ¿Cómo iban a ser profesores? ¿Cómo iban a ser profesores mis condiscípulos que no podían menos que tener las mismas dudas y errores que yo, ¿no? Termina el párrafo. Por último, parecíame nuestro siglo tan floreciente y fértil en buenos ingenios como haya sido cualquiera de los precedentes, por todo lo cual me tomaba la libertad de juzgar a los demás por mí mismo y de pensar que no había en el mundo doctrina alguna como la que se me había prometido anteriormente. Gracias, Magdalena. Yo puedo hacer, Sí, sí. yo creo que cada sesión se podía hacer una dedicatoria a alguien. Yo esta se la dedicaría a Jaime Mayor Oreja. Por ejemplo, Toda esta sesión para que la vea. se la mandaremos, se la mandaremos. Paco, adelante. No dejaba por eso de estimar en mucho los ejercicios que se hacen en las escuelas. Sabía que las lenguas que en ellas se aprenden son necesarias para la inteligencia de los libros antiguos, que la gentileza de las fábulas despierta el ingenio, que las acciones memorables que cuentan las historias lo elevan y que, leídas con discreción, ayudan a formar el juicio. Que la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con los mejores ingenios de los pasados siglos que los han compuesto, y hasta una conversación estudiada en la que no nos descubren sino lo más selecto de sus pensamientos. Que la elocuencia posee fuerzas y bellezas incomparables. Que la poesía tiene delicadezas y suavidades que arrebatan. Que en las matemáticas hay sutilísimas invenciones que pueden ser de mucho servicio, tanto para satisfacer a los curiosos como para facilitar las artes todas y disminuir el trabajo de los hombres. Que los escritos que tratan de las costumbres encierran varias enseñanzas y exhortaciones a la virtud, todas muy útiles. Que la teología enseña a ganar el cielo, que la filosofía proporciona medios para hablar con verisimilitud de todas las cosas y hacerse admirar de los menos sabios, que la jurisprudencia, la medicina y demás ciencias honran y enriquecen a quienes las cultivan. Y por último, que es bien haberlas recorrido todas, aun las más supersticiosas y las más falsas, para conocer su justo valor y no dejarse engañar por ellas. Tremendo el párrafo, ¿no? Es decir,
El tipo dice, oye, yo he estudiado muchas cosas, algunas muy útiles y otras que no parecen más que retórica sofística, ¿no? Dice, por supuesto que las matemáticas tienen una enorme aplicación, sobre todo, y pueden dar mucho servicio, ¿no? Por supuesto que la poesía embellece el alma. Todo eso está muy bien. Inclusive que la teología te ayuda o te enseña a ganar el cielo, ¿no? Dice, pero también que la filosofía proporciona medios para hablar con verosimilitud, no con verdad, ¿eh? No con verdad, no confundamos una cosa con otra, sino con verosimilitud, que parezca verdadero, ¿no? Y así hacerse admirar de los menos sabios, ¿no? Y por último nos dice que es bien haberlas recorrido todas, aún las más supersticiosas y las más falsas, para conocer su justo valor y no dejarse engañar por ellas. Mirad cómo dispara, ¿no? Con qué andanadas empieza a disparar Descartes. Continúa, Paco. Pero creía también que ya había dedicado bastante tiempo a las lenguas e incluso a la lectura de los libros antiguos y a sus historias y a sus fábulas. Pues es casi lo mismo conversar con gentes de otros siglos que viajar. Bueno es saber algo de las costumbres de otros pueblos para juzgar las del propio con mayor acierto y no creer que todo lo que sea contrario a nuestras modas es ridículo y opuesto a la razón, como suelen hacer los que no han visto nada. Pero el que emplea demasiado tiempo en viajar acaba por tornarse extranjero en su propio país. Y al que estudia con demasiada curiosidad lo que se hacía en los siglos pretéritos, ocúrrele de ordinario que permanece ignorante de lo que se practica en el presente. Además, las fábulas son causa de que imaginemos como posibles acontecimientos que no lo son. Y aún las más fieles historias, supuesto que no cambien ni aumenten el valor de las cosas, para hacerlas más dignas de ser leídas, omiten por lo menos, casi siempre, las circunstancias más bajas y menos ilustres, por lo cual sucede que lo restante no parece tal como es, y que los que ajustan sus costumbres a los ejemplos que sacan de las historias se exponen a caer en las extravagancias de los paladines de nuestras novelas y concebir designios a que no alcanzan sus fuerzas. Estimaba mucho la elocuencia y era un enamorado de la poesía, pero pensaba que una y otra son dotes del ingenuo más que frutos del erudito. Los que tienen más robusto razonar y digieren mejor sus pensamientos para hacerlos claros e inteligibles son los más capaces de llevar a los ánimos a la persuasión sobre los que proponen, aunque hablen una pésima lengua y no hayan aprendido nunca retórica. Y los que imaginan las más agradables invenciones, sabiéndolas expresar con mayor ornato y suavidad, serán siempre los mejores poetas, aun cuando desconozcan el arte poético. Qué tremendo párrafo este también, ¿no? Qué maravilla, cómo sintetiza los problemas y con qué belleza, ¿no? Estimaba yo en mucho la elocuencia y era un enamorado de la poesía, pero pensaba que una y otra son dotes del ingenio más que frutos del erudito. Los que tienen más robusto razonar y digieren mejor sus pensamientos para hacerlos claros e inteligibles, quien es capaz de hacer su pensamiento claro y comprensible, inteligible para sí y para los demás,
son los más capaces de llevar a los ánimos a la persuasión sobre los que proponen. Cuando alguien tiene una idea clara e inteligible, puede persuadir a los demás con mucha más fuerza, aunque hablen una pésima lengua y no hayan aprendido nunca retórica. La verdad no necesita adornarse. La verdad lo que necesita es claridad e inteligibilidad, claridad y distinción. Cuando un discurso tiene claridad y distinción, entonces persuade a todo el mundo. En sentido contrario, Axel Kicillof decía una frase citando a otro, ¿no? Decía, si tú escuchas a un economista y no entiendes lo que está diciendo, es porque te quiere engañar. ¿Vale? ¿Eh? ¿Sí? Es porque te quiere engañar. ¿Sí? Porque si lo que quieres que entiendas, esto es muy fácil, ¿eh? Esto es 2 y 2 son 4. ¿Sí? Esto es muy fácil. Bien, pues ya Descartes nos decía que cuando se tienen pensamientos claros e inteligibles, es fácil persuadir a los demás, aunque la lengua sea mala y no se haya aprendido nunca retórica. Y por otro lado, los que imaginan las más agradables invenciones, aquellas personas que son capaces de dar frutos útiles, agradables a la humanidad, sabiéndolas expresar con mayor ornato y suavidad, serán siempre los mejores poetas, aun cuando desconozcan el arte de la poesía. Gracias, Paco. Mercedes, continúa. Gustaba sobre todo de las matemáticas, por la certeza y evidencia que poseen sus razones, pero aún no advertía cuál era su verdadero uso, y pensando que sólo para las artes mecánicas servían, extrañábame que, siendo sus cimientos tan firmes y sólidos, no se hubiese construido sobre ellos nada más levantado. Y en cambio, los escritos de los antiguos paganos referentes a las costumbres comparábanlos con palacios muy soberbios y magníficos, pero construidos sobre arena y barro. Levantan muy en alto las virtudes y las presentan como las cosas más estimables, que hay en el mundo, pero no nos enseñan bastante a conocerlas. Y muchas veces dan ese hermoso nombre a lo que no es sino insensibilidad, orgullo, desesperación o parricidio. Profesaba una gran reverencia por nuestra teología y, como cualquier otro, pretendía ya ganar el cielo, pero habiendo aprendido como cosa muy cierta que el camino de la salvación está abierto para los ignorantes como para los doctos, y que las verdades reveladas que allá conducen están muy por encima de nuestra inteligencia. Nunca me hubiera atrevido a someterlas a la flaqueza de mis razonamientos, pensando que para acometer la empresa de examinarlas y salir con bien de ellas era preciso alguna extraordinaria ayuda del cielo y ser, por lo tanto, algo más que hombre. Él dice, bueno, lo de las matemáticas me entusiasmaba, pero con lo de la teología, ahí como qué decirte, que hace falta ser más que ser humano, ¿no? Para poder entrar en esas cuestiones, ¿no? O por lo menos para no jugarte el pescuezo, ¿no? Continúa. Nada diré de la filosofía. Nada diré de la filosofía, sino que al ver que ha sido cultivada por los más excelentes ingenios que han vivido desde hace siglos, y sin embargo nada hay en ella que no sea objeto de disputa, y por consiguiente dudoso, no tenía yo la presunción de esperar acertar mejor que los demás. Y considerando cuán diversas pueden ser las opiniones tocantes a una misma materia, sostenidas todas por gente doctas,
aun cuando no puede ser verdadera más que una sola. Reputaba casi por falso todo lo que no fuera más que verosímil. Reputaba casi por falso todo lo que no fuera más que verosímil. Ya veis cómo empieza a trabajar la duda, ¿no? La duda. Si resulta que gente tan docta, que ha estudiado tanto, que han pasado tantos siglos y seguimos estudiándolo, y no hay dos que se pongan de acuerdo, ¿no? Pues va a resultar que aquello que no parece más que verosímil, pues a lo mejor no va a ser otra cosa que falso. Continúa. Y en cuanto a las demás ciencias... Y en cuanto a las demás ciencias, ya que toman sus principios de la filosofía, pensaba yo que sobre tan endebles cimientos no podía haberse edificado nada sólido, y ni el honor ni el provecho que prometen eran bastante para invitarme a aprenderlas, pues no me veía, gracias a Dios, en tal condición que hubiese de hacer de la ciencia un oficio con que mejorar mi fortuna, y aunque no profesaba el desprecio de la gloria a lo cínico, sin embargo, no estimaba en mucho aquella fama cuya adquisición solo merced a falsos títulos puede lograrse. Y por último, en lo que toca a las malas doctrinas, pensaba que ya conocía bastante bien su valor para no dejarme burlar ni por las promesas de un alquimista, ni por las predicciones de un astrólogo, ni por los engaños de un mago, ni por los artificios o la presunción de los que profesan saber más de lo que saben. Gracias, Mercedes. María José, ¿ahora sí? Así pues, tan pronto como estuve en edad de salir de la sujeción en la que me tenían mis preceptores, abandoné del todo el estudio de las letras y, resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en cultivar la sociedad de gentes de condiciones y humores diversos, en recoger varias experiencias, en ponerme a mí mismo a prueba en los casos que la fortuna me deparaba, y en hacer siempre tales reflexiones sobre las cosas que se me presentaban que pudiera sacar algún provecho de ellas. Pues parecíame que podía hallar mucha más verdad en los razonamientos que cada uno hace acerca de los asuntos que le atañen, expuesto a que el suceso venga luego a castigarle si ha juzgado mal, que en los que discurre un hombre de letras, encerrado en su despacho, acerca de especulaciones que no producen efecto alguno y que no tienen para él otras consecuencias, sino que acaso sean tanto mayor motivo para envanecerle, cuanto más se aparten del sentido común, puesto que habrá tenido que gastar más ingenio y artificio en procurar hacerlas verosímiles. Y siempre sentía un deseo extremado de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso para ver claro en mis actos y andar seguro por esta vida. Tremendo párrafo también, ¿no? Dice, parecíame que podía hallar mucha más verdad en los razonamientos que cada uno hace acerca de los asuntos que le atañen, expuesto a que el suceso venga luego a castigarle si ha juzgado mal, que en los que discurre un hombre de letras encerrado en su despacho. Como diría el padre de un amigo nuestro, Pepa, al que perdiendo no aprende, no lo mandes a estudiar, ¿no? Decía, ¿no? Es decir, efectivamente la experiencia bien razonada, puede ser una fuente de aprendizaje para el ser humano racional y con ganas de entender el mundo. Dice, a diferencia del que vive encerrado en su torre de marfil, en el despacho, que nunca ha salido, nunca ha visto el mundo, y puede envanecerse de estar sacando consecuencias sin ponerlas nunca a prueba con la vida real. Continúa María José. Es cierto
Es cierto que mientras me limitaba a considerar las costumbres de los otros hombres, apenas hallaba cosa segura y firme, y advertía casi tanta diversidad como antes en las opiniones de los filósofos. De suerte que el mayor provecho que obtenía era que, viendo varias cosas que, a pesar de parecernos muy extravagantes y ridículas, no dejan de ser admitidas comúnmente y aprobadas por otros grandes pueblos, aprendía a no creer con demasiada firmeza aquello de lo que solo el ejemplo y la costumbre me habían persuadido. Y así me libraba poco a poco de muchos errores, que pueden ofuscar nuestra luz natural y tornarnos menos aptos para escuchar la voz de la razón. Dice, es cierto que mientras me limitaba a considerar las costumbres de otros hombres, apenas llegaba a cosa segura y firme y advertía casi tanta diversidad como antes en las opiniones de los filósofos, ¿no? Dicen, por cada pueblo que pasaba variaban las costumbres, las morales, ¿no? Y encontraba la misma diversidad. Pero, sin embargo, dice, el mayor provecho que obtenía era que, viendo varias cosas que podían parecer extravagantes y ridículas, que esas cosas no dejaban de ser admitidas comúnmente y aprobadas por otros grandes pueblos, aprendía, fijaos qué importante, aprendía a no creer con demasiada firmeza aquello de lo que el solo ejemplo y la costumbre me habían persuadido, aquello a lo que yo me había acostumbrado desde nacimiento, ¿no? Continúa, por favor. Mas cuando hube pasado varios años estudiando en el libro del mundo y tratando de adquirir alguna experiencia, resolvíme un día estudiar también en mí mismo y a emplear todas las fuerzas de mi ingenio en la elección de la senda que debía seguir, lo cual me salió mucho mejor, según creo, que si no me hubiese nunca alejado de mi tierra y de mis libros. De mis libros, ¿no? Gracias, María José. Bien, vamos a ver la segunda parte. Pepa Martínez, por favor, adelante tú. Hallábame por entonces en Alemania, a donde me llamará la ocasión de unas guerras, la guerra de los 30 años, que aún no ha terminado, y volviendo de la coronación del emperador, Fernando II, coronado emperador en Frankfurt en 1619. Hacia el ejército cogióme el comienzo del invierno en un lugar en donde, no encontrando conversación alguna que me divirtiera, y no teniendo tampoco, por fortuna, cuidados ni pasiones que perturbaran mi ánimo, permanecía el día entre solo y encerrado junto a una estufa, con toda la tranquilidad necesaria para entregarme a mis pensamientos, entre los cuales fue uno de los primeros el ocurrírseme considerar que muchas veces sucede que no hay tanta perfección en las obras compuestas de varios trozos y hechas por las manos de muchos maestros como en aquellas en que uno solo ha trabajado. Así vemos que los edificios que un solo arquitecto ha comenzado y rematado suelen ser más hermosos y mejor ordenados que aquellos otros que varios han tratado de componer y arreglar, utilizando antiguos muros construidos para otros fines. Esas viejas ciudades, que no fueron al principio sino aldeas y que con el transcurso del tiempo han llegado a ser grandes urbes, están por lo común muy mal trazadas y acompasadas, si las comparamos con esas otras plazas regulares que un ingeniero diseña según su fantasía en una llanura. Y aunque considerando sus edificios uno por uno encontraremos un menudo en ellos, Encontraremos a menudo en ellos tanto o más arte que en los de estas últimas ciudades nuevas, sin embargo, viendo cómo están arreglados, aquí uno grande, allá otro pequeño, y cómo hacen las calles curvas y desiguales, diríase que más bien es la fortuna que la voluntad de unos hombres provistos de razón la que los ha dispuesto de esa suerte. Y si se considera que, sin embargo, siempre ha habido unos oficiales encargados de cuidar de que los edificios de los particulares sirvan al ornato público, bien se reconocerá cuán difícil es hacer cumplidamente las cosas cuando se trabaja sobre lo hecho por otros. Así también imaginaba yo que esos pueblos que fueron antaño medio salvajes y han ido civilizándose poco a poco, haciendo sus leyes conforme les iba obligando la incomodidad de los crímenes y peleas, no pueden estar tan bien constituidos como los que desde que se juntaron
han venido observando las constituciones de algún prudente legislador. Como también es muy cierto que el estado de la verdadera religión, cuyas ordenanzas Dios solo ha instituido, debe estar incomparablemente mejor arreglado que todos los demás. Y para hablar de las otras cosas humanas, creo que si Esparta ha sido antaño muy floreciente, no fue por causa de la bondad de cada una de sus leyes en particular, que algunas eran muy extrañas y hasta contrarias a las buenas costumbres, sino porque habiendo sido inventadas por uno solo, todas tendían al mismo fin. Y así pensé yo que las ciencias de los libros, por lo menos aquellas cuyas razones son sólo probables y carecen de demostraciones, habiéndose compuesto y aumentado poco a poco con las opiniones de varias personas diferentes, no son tan próximas a la verdad como los simples razonamientos que un hombre de buen sentido puede hacer, naturalmente, acerca de las cosas que se presentan. Y también pensaba yo que como hemos sido todos nosotros niños antes de ser hombre y hemos tenido que dejarnos regir durante mucho tiempo por nuestros apetitos y nuestros preceptores, que muchas veces eran contrarios unos a otros y ni unos ni otros nos aconsejaban siempre acaso lo mejor, es casi imposible que sean nuestros juicios tan puros y tan sólidos como lo fuera si desde el momento de nacer tuviéramos el uso pleno de nuestra razón y no hubiéramos sido nunca dirigidos más que por esta. Gracias, Pepa. María-Françoise, continúa tú. Sí, verdad es que no vemos que se derriben todas las casas de una ciudad con el único propósito de reconstruirlas de otra manera y de hacer más hermosas las calles. Pero vemos que muchos particulares mandan echar abajo sus viviendas para reedificarlas y muchas veces son forzados a ello cuando los edificios están en peligro de caerse por no ser ya muy firmes los cimientos. Ante cuyo ejemplo llegué a persuadirme de que no sería en verdad sensato que un particular se propusiera de reformar un estado cambiándolo todo desde los cimientos y derribándolo para enderezarlo. Si aún siquiera reformar ni aun siquiera reformar el cuerpo de las ciencias o del orden establecido en las escuelas para su enseñanza, pero que por lo que toca a las opiniones a las que hasta entonces había dado mi crédito, no podía yo hacer nada mejor que emprender de una vez la labor de suprimirlas, para sustituirlas luego por otras mejores y por las mismas cuando las hubiere ajustado al nivel de la razón. Y tuve firmemente por cierto que por este medio conseguiría dirigir mi vida mucho mejor que si me contentase con edificar sobre cimientos viejos y me apoyase solamente en los principios que había aprendido siendo joven, sin haber examinado nunca si eran o no verdaderos. Pues si bien en esta empresa veía varias dificultades, no eran empero de las que no tienen remedio, ni pueden compararse con las que hay en la reforma de las menores cosas que atañen a lo público. Estos grandes cuerpos políticos es muy difícil levantarlos una vez que han sido derribados y aún sostenerlos en pie cuando se tambalean y sus caídas son necesariamente muy duras. Además, en lo tocante a sus imperfecciones, si las tienen, y solo la diversidad que existe entre ellos basta para asegurar que varios las tienen, el uso las ha suavizado mucho, sin duda, y hasta ha evitado o corregido insensiblemente no pocas entre ellas que con la prudencia no hubieran podido remediarse tan eficazmente. Y por último, son casi siempre más soportables que lo sería al cambiarlas, como los caminos reales que serpentean por las montañas se hacen poco a poco tan llanos y cómodos
por el mucho tránsitos que es muy preferible seguirlos que no meterse en acortar saltando por encima de las rocas y bajando hasta el fondo de las cimas. Gracias, Mari. Monse, continúa tú. Por todo esto, Por todo esto, no puedo en modo alguno aplaudir a esos hombres de carácter inquieto y atropellado que, sin ser llamados ni por su alcurnia ni por su fortuna al manejo de los negocios públicos, no dejan de hacer siempre en idea alguna reforma nueva, y si creyera que hay en este escrito la menor cosa que pudiera hacerme sospechoso de semejante insensatez, no hubiera consentido en su publicación. aquí veis otra precaución de Descartes, ¿no? Es decir, no vaya el censor a pensar que a mí se me está ocurriendo poner en duda la autoridad ni la organización del Estado, ¿vale? Es decir, yo ni hablo de teología ni hablo de política, ¿vale? No quiero acabar en la cárcel como tantos de mis ilustres antecesores, ¿no? Continúa. Adviértase primero que Descartes se da cuenta en todo lo que antecede de que el racionalismo y el libre pensamiento no tienen límites en su aplicación. Claro, no tiene límites. Es decir, si yo pongo en marcha la capacidad de razonar, esa capacidad de razonar la puedo aplicar a la teología, la puedo aplicar a la política, la puedo aplicar a cualquier cosa, no solamente a las ciencias, ¿vale? Continúa. Segundo, por eso mismo procura, con mejor o peor fortuna, poner límites al espíritu de libre examen y jura que no quiere hacer en el orden político y social la misma subversión que en el especulativo. Una cosa es enfrentarte a los doctos de la academia y otra cosa es meterte con la iglesia o con el monarca, ¿vale? Continúa. Mis designios no han sido nunca otros que tratar de reformar mis propios pensamientos y edificar sobre un terreno que me pertenece a mí solo. Si habiéndome gustado bastante mi obra, os enseño aquí el modelo, no significa esto que quiera yo aconsejar a nadie que me imite. Los que hayan recibido de Dios mejores y abundantes mercedes tendrán sin duda más levantados propósitos, pero mucho me temo que este mío no sea ya demasiado audaz para algunas personas. Ya la mera resolución de deshacerse de todas las opiniones recibidas anteriormente no es un ejemplo que todos deban seguir. Y el mundo se compone casi solo de dos especies de ingenios, a quienes este ejemplo no conviene en modo alguno, y son, a saber, de los que, creyéndose más hábiles de lo que son, no pueden contener la precipitación de sus juicios ni conservar la bastante paciencia para conducir ordenadamente todos sus pensamientos. Por donde sucede que si una vez se hubieran tomado la libertad de dudar de los principios que han recibido y de apartarse del camino común, nunca podrán mantenerse en la senda que hay que seguir para ir más en derechura, y permanecerán extraviados toda su vida, y de otros que, poseyendo bastante razón o modestia para juzgar que son menos capaces de distinguir lo verdadero de lo falso que otras personas, de quienes pueden recibir instrucción, deben más bien contentarse con seguir las opiniones de esas personas que buscar por sí mismos otras mejores. Detente un momento. Este es otra excelente. Dice, yo solo me voy a ocupar solo me he ocupado de reformar mis propios pensamientos, ¿vale? Que conste que yo aquí no vengo a enseñar a nadie. Si mi obra me ha gustado, yo la enseño aquí como modelo, pero yo no aconsejo a nadie que me imite. Los que hayan recibido de Dios mejores mercedes, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien lo que han recibido. Dice, pero mucho me temo que este modelo mío no vaya a ser demasiado audaz, para otras personas.
Dice, la mera resolución de deshacerse de todas las opiniones recibidas anteriormente no es un ejemplo que todos deban seguir. Cuidado, cuidado. El mundo se compone solo de dos especies de ingenios a quienes este ejemplo no conviene en modo alguno. Uno, aquellos que creyéndose más hábiles de lo que son, ¿no? Aquellos que se creen más listos de lo que son, por favor, no cometan la torpeza de abandonar las enseñanzas recibidas, ¿vale? Porque podría ocurrir que, echando por tierra todo lo que aprendieron, no supieran cómo seguir por el camino correcto. Y las otras clases de personas son aquellos que, dice, poseyendo bastante razón o modestia para juzgar, que son menos capaces, bueno, pues oye, pues que se contenten con las opiniones de sus maestros, ¿no? Antes de buscar por sí mismos, ¿no? El Señor nos ha dado a todos la misma facultad de razonar, ¿vale? Pero no todos la hemos ejercitado igual, dice. Así que, por favor, no vaya todo el mundo a quererme imitar en este asunto, no vaya que nos estrellemos, ¿no? Continúa. Y yo hubiera sido, sin duda, de esta última especie de ingenio, si no hubiese tenido en mi vida más que un solo maestro, o no hubiese sabido cuán diferentes han sido, en todo tiempo, las opiniones de los más doctos. Mas, habiendo aprendido en el colegio que no se puede imaginar nada, por extraño e increíble que sea, que yo no haya sido dicho por alguno de los filósofos, y habiendo visto luego en mis viajes que no todos los que piensan de modo contrario al nuestro son por ello bárbaros y salvajes, sino que muchos hacen tanto o más uso que nosotros de la razón. Y habiendo considerado que un mismo hombre con su mismo ingenio se ha criado desde niño entre franceses o alemanes, llega a ser muy diferente de lo que sería si hubiese vivido siempre entre chinos o caníbales, y que hasta en las modas de nuestros trajes, lo que nos ha gustado hace 10 años y acaso vuelva a gustarnos dentro de otros 10, nos parece hoy extravagante y ridículo, de suerte que más son la costumbre y el ejemplo lo que nos persuaden que un conocimiento cierto, y que sin embargo la multitud de votos no es una prueba que valga para las verdades, algo difíciles de descubrir, porque más verosímil es que un hombre solo dé con ellas, que no todo un pueblo. Tremendo, ¿no? Dice, más son las costumbres y el ejemplo lo que nos persuaden que un conocimiento cierto. Y la multitud de votos no es una prueba que valga para las verdades, porque más verosímil es que un hombre solo dé con ellas que no todo un pueblo. Tremendo párrafo también, ¿no? Continúa. No podía yo elegir a una persona cuyas opiniones me parecieran preferibles a las de las demás, y me vi como obligado a emprender por mí mismo la tarea de conducirme. Claro, él acaba de decir, hay dos clases de personas, ¿no? Los que van completamente despendolados por la vida y los que sienten que les faltan facultades para razonar. Dice, yo hubiera sido sin duda de esta última parte, es decir, yo no me siento a nada especial y además me siento bastante cortito en mi intelecto, pero habiendo tenido tantos maestros con opiniones tan disímiles, habiendo leído a tantos filósofos, cada uno con una opinión más extravagante, y habiendo conocido tantos pueblos con gente tan razonable, sosteniendo costumbres y morales distintas, chico, pues me vi obligado a emprender por mí mismo la tarea de conducirme. Gracias, Monse. Continúa María G. Pero como hombre que tiene que andar solo y en la oscuridad, resolví ir tan despacio y emplear tanta circunspección en todo que, a trueque de adelantar poco, me guardaría al menos muy bien de tropezar y caer. E incluso no quise empezar a deshacerme por completo
de ninguna de las opiniones que pudiera antaño deslizarse en mi creencia sin haber sido introducidas por la razón, hasta después de pasar un buen tiempo dedicado al proyecto de la obra que iba a emprender, buscando el verdadero método para llegar al conocimiento de todas las cosas que en mi espíritu fuera capaz. Había estudiado un poco, cuando era más joven, de las partes de la filosofía, la lógica y la de las matemáticas, el análisis de los geómetras y el álgebra, 3 artes o ciencias que debían, al parecer, contribuir algo a mi propósito. Pero cuando las examiné, hube de notar que en lo tocante a la lógica, sus silogismos y la mayor parte de lo que las demás instrucciones que da, más sirven para explicar a otros las cosas ya sabidas o incluso, como en el arte de Lulio, Raimundo Lulio había escrito un Ars Magna donde exponía una suerte de mecanismo intelectual, una especie de álgebra del pensamiento. Bueno, cojo la frase de introducción. Eso es. Al arte de Lulio y para hablar sin juicio de las ignoradas que para aprenderlas. Y si bien contiene, en verdad, muchos buenos y verdaderos preceptos, hay, sin embargo, mezclados con ellos, tantos otros nocivos y superfluos, que separarlos es casi tan difícil como sacar una Diana o una Minerva de un bloque de mármol sin desbastar. Luego, en lo tocante al análisis, entre paréntesis, método que consiste en referir una proposición dada a otra más simple, ya conocida por verdadera, de suerte que luego, partiendo de esta, puede aquella deducirse. Es el procedimiento empleado para resolver problemas de geometría, suponiéndolos ya resueltos y mostrando que las consecuencias que de esa suposición se derivan son teoremas conocidos. Pasa Platón por ser el inventor del análisis geométrico. Vuelve atrás. Dice, luego, en lo tocante al análisis de los antiguos y al álgebra de los modernos, aparte de que no se refieren sino a muy abstractas materias que no parecen ser de ningún uso, el primero está siempre tan constreñido a considerar las figuras que no puede ejercitar el entendimiento sin cansar grandemente a la imaginación. Y en la segunda, tanto se han sujetado sus cultivadores a ciertas reglas y a ciertas cifras que han hecho de ella un arte confuso y oscuro, bueno para enredar el ingenio, en lugar de una ciencia que lo cultive. Todo lo cual pensé que había que buscar algún otro método que juntase las ventajas de estos 3, excluyendo sus defectos. Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa a los vicios, siendo un Estado mucho mejor regido cuando hay pocas, pero muy estrictamente observadas, así también, en lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que me bastarían los 4 siguientes supuestos que tomase una firme y constante resolución de no dejar de observarlos una vez siquiera. Sí, nos dice el autor, Descartes, dice, la multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa de los vicios, ¿no? Esto es algo que cualquier jurista, ¿verdad, María José? Sí, tiene claro. Las leyes de un Estado bien ordenado deben ser pocas y cumplirse, ¿vale? Es decir, cuando empezamos a enredar y a enredar y a enredar con leyes y excepciones, es porque lo que estamos escondiendo son privilegios. Vicios, nos dice el autor. La multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa a los vicios. Y eso que Descartes decía que no iba a hablar de política, ¿verdad? ¿No? Dice, siendo un Estado mucho mejor regido cuando hay pocas, pero estrictamente observadas. Así también, en lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que bastarían los 4, él va a proponer 4 reglas, supuesto que tomase una firme y constante resolución de no dejar de observarlos una vez siquiera. 4 reglas.
y que las cumplamos, ¿no? Adelante, María G. La primera. Fue el primero no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presenta tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerla en duda. Primera regla, primera regla. No admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es. Es decir, solo admitir como verdadero lo evidente, lo absolutamente evidente. Es decir, evitar cuidadosamente toda precipitación, y no aceptar dentro de mis juicios nada más que lo que se presente de forma clara y distinta. Clara y distinta. Objetos de pensamiento absolutamente separados unos de otros y sin ninguna confusión, de manera que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. Así que, primera regla, no admitir como verdadero nada que no se presente con evidencia, es decir, con claridad y distinción. Segunda. El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinara en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Dividir el objeto de estudio, este es la base del análisis científico. Dividir el objeto de estudio en todas las partes que sea posible, ¿no? De manera que pueda observar cada una de esas partes de acuerdo a la primera regla, con claridad y distinción. ¿Vale? Continúa. El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Brutal el tercer tema. Casi rozamos la dialéctica. Nos dice, primero, volvamos al primero, no admitir nada más que aquello que se presente con evidencia, es decir, que se presente al pensamiento con claridad y distinción. Para ello, tengo que dividir el objeto de estudio en todas las partes que sea posible hasta que lleguemos a su expresión, podríamos decir, atómica. El problema, reducirlo a todas sus partes componentes, cada una de ellas que puedan ser pensables con claridad y distinción. Tercero, coger todas esas partes y ordenarlas en mi pensamiento, empezando por esas más simples y fáciles de conocer e ir ascendiendo gradualmente hasta la comprensión del objeto compuesto. E incluso, aun cuando no se presente así a la experiencia, suponiendo un orden entre ellos, un orden lógico, podríamos decir, entre los que no se preceden o no están ordenados de forma natural. Aquí resuena Marx por derecha y por izquierdas, ¿no? Sí, es impresionante ver en esta tan simple formulación cartesiana las tripas de la epistemología moderna, de la epistemología contemporánea. No admitir fenomenología también, ¿no? No admitir como verdadero nada que no se presente con claridad y distinción al pensamiento.
Dividir el objeto de estudio en todas sus partes atómicas, constitutivas, claras y distintas. Reordenar, recomponer en el pensamiento, recomponer de forma ideal, no en la cosa es la cosa, ¿vale? Recomponer en mi pensamiento de forma ordenada, empezando desde esos objetos más simples e ir ascendiendo gradualmente hasta la construcción, otra vez en mi pensamiento, del objeto compuesto. E incluso, esto es lo que ya me parece ya la trompeta final en este procedimiento, que podríamos casi rayar de dialéctico, e incluso suponiendo el orden entre los que no se preceden o no se muestran naturalmente. Y por último, termina. Y el último, hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a ser seguro de no omitir nada. Brutal. Dice, y cuando ya he hecho todo esto, cuando he construido nuevamente en mi pensamiento el objeto de estudio a partir de todos los elementos que descompuse para tener de ellos me estoy excediendo en el entusiasmo, ¿vale? Me estoy viniendo casi al siglo XXI, ¿no? Es decir, cuando he descompuesto todo esto para poder reconstruir otra vez la figura en mi pensamiento, hacer en todos unos un recuento, volver otra vez a revisarlos, hoy diríamos, volver a someterlos a la prueba de la experiencia para ver que ese modelo que yo construí se corresponde con lo que estaba estudiando. Es decir, un ir y venir permanente de la cosa, del fenómeno al pensamiento y de la construcción conceptual del pensamiento nuevamente a la cosa. Eso es lo que siglos más tarde vamos a llamar dialéctica, ¿no? Pero claro, todavía Descartes está muy lejos de aquello, pero aquí ya veis, están las tripas, ¿no? Están las tripas de esta manera genial de descubrir el proceso humano de pensamiento y aprendizaje. 4 reglas, nos dice Descartes. 4 reglas. Oye, ¿estamos dispuestas a cumplirlas? Son poquitas, ¿eh? Solo te he pedido 4 reglas. ¿Estamos dispuestas a cumplirlas? Continúa, María G. Esas largas series de trabadas razones muy plausibles y fáciles que los geómetras acostumbran a emplear para llegar a sus más difíciles demostraciones, habíanme dado ocasión de imaginar de todas las cosas de que el hombre puede adquirir conocimiento, se siguen unas a otras en igual manera y que como abstenerse de admitir como verdadera una que no sea y guardar siempre el orden necesario para deducirlas unas de otras, no puede haber ninguna, por lejos que se halle situada o por oculta que esté, que no se llegue a alcanzar y descubrir. Nos dice el autor, dice, si seguimos este método con rigor, si somos rigurosos y honestos en la aplicación de este método, yo creo, nos dice, que no habrá ninguna cuestión, por oculta que esté y por lejos que esté situada, que no lleguemos a alcanzar o a descubrir. Continúa. Y no me cansé mucho en buscar por las cuales era preciso comenzar, pues ya sabía que por las más simples y fáciles de conocer, y considerando que entre todos los que hasta ahora han investigado la verdad en las ciencias, solo los matemáticos han podido encontrar algunas demostraciones, esto es, algunas razones ciertas y evidentes. No dudaba de que había que empezar por las mismas que ellos han examinado, aun cuando no esperaba sacar de aquí ninguna otra utilidad, sino acostumbrar mi espíritu a satisfacerse de verdades y a no contentarse con falsas razones. Mas no podía
Por eso concebí el propósito de procurar aprender todas las ciencias particulares, denominadas comúnmente matemáticas, y viendo que aunque sus objetos son diferentes, todas, sin embargo, coinciden en que no consideran sino las varias relaciones o proposiciones que se encuentran en tales objetos. Pensé que más valía limitarse a examinar esas proporciones en general, suponiéndolas solo en aquellos asuntos que sirviesen para hacerme más fácil su conocimiento, y hasta no sujetándolas a ellos de ninguna manera, para poder después aplicarlas tanto más libremente a todos los demás a que pudieran convenir. Gracias, María G. Magdalena, continúa tú. Luego advertí Luego advertí que para conocerlas tendría a veces necesidad de considerar cada una de ellas en particular y otras veces tan solo retener o comprender varias juntas. Y pensé que para considerarlas mejor en particular debía suponerlas en línea, porque no encontraba nada más simple y que más distintamente pudiera yo representar a comprender varias juntas. Era necesario que las explicase en algunas cifras, las más cortas que fuera posible. Que por este medio tomaba lo mejor que hay en el análisis geométrico y en el álgebra y corregía así todos los defectos de una por el otro. Es decir, él inventa o digamos es el padre de lo que hoy llamamos geometría analítica, ¿no? Que es intentar expresar de forma algebraica las proporciones y las relaciones entre los objetos geométricos. Pensemos que así empezó la ciencia, ¿vale? Es decir, la ciencia contemporánea empezó bajo este modelo, bajo el modelo de intentar reducir el mundo a número y extensión, ¿no? Es decir, tratar de explicar todo lo que ocurre en el mundo en base al espacio y al número, ¿no? Suponiendo que todo lo demás, los colores, las emociones, los ruidos, todas estas cosas son accidentes, ¿no? Que lo sustancial, lo importante, lo esencial está en la extensión y en la cantidad, ¿no? En la extensión y en la cantidad. De ahí que la filosofía de la época y la ciencia de la época, ya desde los astrónomos ya anteriores a Descartes, el mismo Galileo, ¿no? Van a hacer un enorme esfuerzo matemático por explicar el mundo desde ese modelo de extensión y número. El gran aporte cartesiano va a ser el de unir ambas cosas en una geometría algebraica, una geometría analítica, ¿no? Lee, por favor, la explicación de abajo. La geometría analítica es una rama de las matemáticas que estudia las figuras, sus distancias, sus áreas, puntos de intersección, ángulos de inclinación, puntos de división, volúmenes, etc. Las dos cuestiones fundamentales de la geometría analítica son: dado el lugar geométrico en un sistema de coordenadas, obtener su ecuación. Dada la ecuación en un sistema de coordenadas, determinar la gráfica o lugar geométrico de los puntos que verifican dicha ecuación. Es decir, el proyecto máximo, ¿no? del racionalismo va a ser encontrar la ecuación universal. Esa ecuación que permita determinar para toda X la posición de Y, ¿no? Para todo valor de X, el valor de Y de cualquier objeto en el universo, ¿no? De ahí el esfuerzo enorme, tanto desde la astronomía como desde la filosofía, en el caso de Leibniz, por el desarrollo, por ejemplo, del cálculo infinitesimal o integral, ¿no? Es decir, conseguir la función que da cuenta en la fantasía racionalista, ¿no? La función que iba a dar cuenta de todo lo que existe en la mente de Dios, el gran matemático, ¿no? El gran creador del universo, ¿no? Muy bien, continúa.
Y efectivamente me atrevo a decir que la exacta observación de los pocos preceptos por mí elegidos me dio tanta facilidad para desenmarañar todas las cuestiones de que tratan esas dos ciencias, que en 2 o 3 meses que empleé en examinarlas, habiendo comenzado por las más simples y generales, y siendo cada verdad que encontraba una regla que me servía luego para encontrar otras, no solo conseguí resolver varias cuestiones que antes había considerado como muy difíciles, sino que hasta me pareció también hacia el final que incluso en las que ignoraba podría determinar por qué medios y hasta dónde era posible resolverlas. En lo cual, ¿acaso no me acusaréis de excesiva vanidad si consideráis que, supuesto que no hay sino una verdad en cada cosa, el que la encuentra sabe todo lo que se puede saber de ella? Y que, por ejemplo, un niño que sabe aritmética y hace una suma conforme a las reglas, puede estar seguro de haber hallado acerca de la suma que examina todo cuanto el humano ingenio pueda hallar. Porque al fin y al cabo, el método que enseña a seguir el orden verdadero y a recontar exactamente las circunstancias, todas de los que se busca, contiene todo lo que confiere certidumbre a las reglas de la aritmética. El método que enseña a seguir el orden verdadero, el método que enseña a seguir el orden verdadero contiene todo lo que confiere certidumbre. Continúa. Pero lo que más contento me daba en este método era que con él tenía la seguridad de emplear mi razón en todo, si no perfectamente, por lo menos lo mejor que fuera en mi poder. Sin contar con que aplicándolo sentía que mi espíritu se iba acostumbrando poco a poco a concebir los objetos con mayor claridad y distinción, y que no habiéndolo sujetado a ninguna materia particular, prometíame aplicarlo con igual fruto a las dificultades de las otras ciencias como lo había hecho a las del álgebra. No por eso me atreví a empezar luego a examinar todas las que se presentaban, pues eso mismo fuera contrario al orden que el método prescribe. Pero habiendo advertido que los principios de las ciencias tenían que estar todos tomados de la filosofía, en las que aún no hallaba ninguno que fuera cierto, pensé que ante todo era preciso procurar establecer algunos de esta clase, y siendo esto la cosa más importante del mundo y en la que son más de temer la precipitación y la prevención, creí que no debía acometer la empresa antes de haber llegado a más madura edad que la de 23 años que entonces tenía, y de haber dedicado buen espacio de tiempo a prepararme, desarraigando de mi espíritu todas las malas opiniones a que había dado entrada antes de aquel tiempo, haciendo también acopio de experiencias varias que fueran después la materia de mis racionamientos, y por último, ejercitándome sin cesar en el método que me había prescrito para afianzarlo mejor en mi espíritu. Bueno, Pues si él a los 23 años se tenía que librar a mi edad. claro, casi nada, ¿no? Casi nada el amigo Descartes. Bueno, creo que ha quedado sobradamente probado que estamos ante un gigante entre gigantes, ¿no? Es decir, un personaje único que escribió en una época muy difícil, ¿eh? En una época en la que acababas en la hoguera por pestañear, ¿no? Y este hombre se atreve nada menos bueno, pues que a poner patas arriba a toda la tradición de su época, que es la tradición la escolástica que se ha recibido de la antigüedad, y poniendo a toda la tradición patas arriba, él no es tonto, él sabe que está poniendo patas arriba a la teología y a la política. No es su objetivo, o eso dice él, que no es su objetivo, pero el terremoto que va a causar Descartes en la intelectualidad de su época va a llegar hasta nosotros. Toda la fenomenología
del siglo XX, hasta Chomsky, incluido, o Levi Strauss, arranca de Descartes. Y las 4 reglas del método podría haberlas suscrito la epistemología marciana de cabo a rabo. Descartes está en la base de todo el pensamiento occidental y lógicamente también en la base de sus vicios, que es lo que va a criticar Simone Weil en su escrito. Pero eso quedará para después de la publicidad. El miércoles que viene. Compañeras, me alegra muchísimo, me llena de felicidad habernos encontrado otra vez hoy. Como decíamos, el miércoles que viene más, pero no mejor. Muy bien. Es imposible. Porque es imposible. Es imposible. Mejor es imposible. Buena semana, compañera. Buena semana. Buenas Buena noches. semana, chicas. Hasta la Adiós. próxima. Chao, chao. Buena nit. Buena Buenas nit. noches. Adiós. Adiós.